Muy buenos días para todas y para todos. Aquí estamos iniciando nuestra nueva clase aquí en curso virtual del curso de Género y Filosofía Francesa. Bueno, hoy vamos a encarar la clase número 7 que hemos titulado Michel Foucault, el dispositivo de sexualidad. Obviamente vamos a analizar ese concepto de dispositivo y específicamente de dispositivo de sexualidad en La voluntad de saber, el primer tomo de la historia de la sexualidad. Y ver cómo esto impacta en el concepto de género de Judith Butler de El género en disputa. Pero antes que empezar les quiero contar cómo vamos a encarar esta clase y la última. Nos quedan dos, la 7 y la 8. Mi idea básicamente es articularlas como una gran clase larga, ¿no? O sea, traten de ver esta clase, la 8, la 7 y la 8, como una clase extensa, muy extensa, dividida en dos partes y separada por una semana, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a analizar dos autores, Foucault y Butler. O sea, vamos a trabajar con mucho detalle algunos conceptos de Foucault, hoy el concepto de dispositivo de sexualidad, la próxima clase el concepto de Homo economicus en Foucault y el concepto ya de género en Butler, esta clase y la próxima también. Entonces, vamos a trabajar básicamente el vínculo entre Foucault y Butler. ¿Mm? Que es, digamos, a la postre es el cierre de todo lo que fuimos viendo en las clases previas, ¿no? Ustedes piensen que el recorrido que hicimos es un rastreo de diferentes conceptos de la filosofía francesa contemporánea que funcionarían como antecedentes teóricos de la noción de género. Es allí que vimos la noción de grado cero, lo neutro en Barthes, la noción de huevo, de cuerpo sin órganos, de esquizo en Deleuze y Guattari, la noción de différance, de himen, invaginación en Derrida, es decir, cómo esos conceptos van operando, y también obviamente no quiero olvidar la figura del castrado y la travesti en Barthes, en SZ, cómo son diferentes figuras que de alguna manera preanuncian el concepto de género. Bueno, ahora ya vamos a estar llegando, la clase de hoy y la próxima sobre todo, ya hemos llegado, vamos a llegar al concepto de género, pero para entenderlo tenemos que echar mano de otros dos conceptos de la tradición francesa también, que son la noción de dispositivo, específicamente dispositivo de sexualidad, de Foucault, y de Homo economicus. Y también nos vamos a servir, obviamente, del texto de Éric Marty, El sexo de los modernos, que de alguna manera es el texto que a mí me dio la idea de este curso. Porque hace esta relación interesante y hemos desplegado eso. Entonces, la idea de la clase de hoy es trabajar sobre la voluntad de saber, sobre el género en disputa y tomar el texto de Martí como el articulador un poco de estas dos nociones. Vamos a empezar de la siguiente manera. Yo tengo acá en la voluntad de saber, no tengo tantas marcas, tengo básicamente 4 citas. Así que voy a empezar leyendo estas 4 citas de la voluntad de saber. Después vamos a ir a el texto mío, a lo que es el material de lectura, que ustedes obviamente pueden leer, que son 3 páginas, que va a estar centrado sobre todo en un capítulo. Un capítulo fundamental, que es el capítulo 4 de la voluntad de saber, que es el dispositivo de sexualidad, donde Foucault desarrolla el concepto de dispositivo de sexualidad, que tiene que ver con su teoría del poder. O sea, no se puede disociar el concepto de dispositivo, y obviamente tampoco de dispositivo de sexualidad, de su visión del poder. Entonces vamos a ver eso. Y parcialmente el capítulo 5, que es el último, derecho de muerte y poder sobre la vida, parcialmente, pero sobre todo quiero que nos centremos en el capítulo 4, que ese sí nos interesa con mucho detalle, con mucho detalle. Yo acá tengo marcadas algunas partes y después, bueno, iremos al material, Butler, Martí, empezaremos ya a realizar nuestras conexiones habituales. Bueno, vean por ejemplo hacia el final, acá yo tengo una numeración que, bueno, esta es la página 47, pero esta edición es una edición muy vieja. En la página 47, que es al final de la incitación a los discursos, ¿no? En la parte que se llama la incitación a los discursos del texto de Foucault, que es la primera parte de la hipótesis represiva, que es el capítulo 2. Vean cómo cierra, dice: se trata
Se trata, bueno, acá está hablando, yo no voy a exponer todo el contenido del texto porque no es un curso sobre Foucault. La idea es que entendamos un concepto de Foucault, que es el dispositivo de sexualidad. Por supuesto, acá Foucault está hablando de la manera en que se habla del sexo en el siglo XVII, en el siglo XVI, XVII, etcétera, XVIII también, como el secreto, ¿no? Como algo que debe ser hablado en términos de secreto, como algo que debe ser dicho con una dinámica confesional, digamos, ¿no? Y hacia el final dice, se trata más bien de un tema que forma parte de la mecánica misma de las incitaciones de manera de dar forma a la exigencia de hablar. Una fábula indispensable para la economía indefiniblemente proliferante del discurso sobre el sexo. Lo propio de las sociedades modernas no es que hayan obligado al sexo a permanecer en la sombra, sino que ellas se hayan destinado a hablar del sexo siempre haciéndolo valer, poniéndolo de relieve como el secreto. O sea, ¿cuál es la hipótesis que tiene Foucault? Bueno, va a criticar lo que él llama la hipótesis represiva, o sea, la idea de que se nos prohibió hablar, ¿no? De que, a ver, acá hay dos elementos que es importante entender, ¿no? Foucault está hablando de esto, pero en el fondo lo que está atacando es un tipo de teoría del poder, la idea de que el poder impide, de que el poder obtura, de que el poder reprime, digamos, ¿no? Por eso está criticando la hipótesis represiva. Entonces, en el fondo Foucault lo que va a atacar es una visión del poder, que tiene una tradición o que está atravesada por la tradición, yo diría, freudo-marxista, ¿no? O sea, por visiones psicoanalíticas, pero también marxistas, que comparten una posición que da cuenta del poder como algo que obtura, que el poder reprime. El poder es opresor, oprime a las clases, oprime a los individuos. El poder básicamente impide. Y en este caso, ¿qué es lo que impediría? Impediría hablar. Cállate. Eso sería una acción de poder. Bueno, eso es lo que Foucault está denunciando, es lo que está manifestando su desacuerdo. Él dice, no es así. El poder, más que impedir, más que reprimir, el poder produce, es productivo. Entonces, vean lo que dice acá. Lo propio de las sociedades modernas no es que hayan obligado al sexo a permanecer en las sombras. No es que lo hayan reprimido. O sea, por eso está en contra de la idea represiva, ¿no? Sino que se hayan destinado a hablar de sexo, pero haciéndolo valer como el secreto. ¿Se entiende? O sea, no es que nos reprimieron, no somos tanto reprimidos, más bien lo contrario, lo que él va a decir es hay una proliferación del discurso de la sexualidad. Ahora, el modo en que se habla de la sexualidad es como si fuera un secreto. Pero eso no es tanto un impedimento, sino una forma particular de hablar, que es producida por mecánicas del poder, ¿no? Es fascinante esto que dice Foucault, pero sobre todo quiero llevarlos de a poquito al concepto de dispositivo. En la página, entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Esta dinámica productiva del poder que nos hace hablar como si algo fuera el secreto, pero más que prohibirlo, es una producción, no es una represión, es una producción. En la implantación perversa, en la página 63 de mi edición, la implantación perversa es la segunda parte de la hipótesis represiva. Hacia el final también, hacia el final del capítulo, vean lo que dice, acá lo dice muy claro. Dice, sin duda pues es preciso abandonar la hipótesis de que las sociedades industriales modernas inauguraron acerca del sexo una época de represión acrecentada. Otra vez, está en contra de esto. No solo se asiste a una explosión visible de sexualidades heréticas, también, y este es el punto importante, un dispositivo muy diferente de la ley, incluso si se apoya localmente en procedimientos de prohibición, asegura por medio de una red de mecanismos encadenados la proliferación de placeres específicos y la multiplicación de sexualidades dispares, ¿no? Vean lo que es muy interesante. Entonces, por un lado reafirma esta crítica a la hipótesis represiva, ¿no? Es preciso abandonar la hipótesis de que las sociedades industriales asistieron a una época de represión acrecentada, lo dice de manera clarísima, o sea, saquemos esta hipótesis de lado. Pero agrega otra palabra, que es, no solamente hay una explosión de sexualidades heréticas, dice, así lo dice literal, también un dispositivo muy diferente a la ley. Aparece esta palabra, un dispositivo muy diferente a la ley, aun si se apoya en procedimientos de prohibición, aun aunque a veces haya tácticamente algún procedimiento de prohibición,
este dispositivo, esta forma, por así decirlo, es la que permite la multiplicación de sexualidades dispares y la proliferación de placeres específicos. Entonces, lo que tenemos que tratar de entender es qué es este dispositivo, que es el que permite, ¿no? Mediante una red de mecanismos encadenados, la multiplicación de sexualidades dispares. Esto será el mecanismo, esto será el dispositivo de sexualidad, en definitiva, ¿no? O sea, es un tipo de dispositivo. Ahora voy a definir, digamos, qué es dispositivo para que tengan en claro, que permite esta proliferación y esta diversificación de diferentes sexualidades, ¿no? Ahora voy a definir qué es dispositivo, pero una cita más, en la página 111, en el capítulo La apuesta, que es, sí, ya es el capítulo que nos interesa a nosotros ver con detalle, que es el capítulo cuarto, ¿sí? Que es el dispositivo de sexualidad. La apuesta es la primera parte. El capítulo, si ustedes lo ven, tiene 4 partes, ¿no? La apuesta, método, dominio y periodización. Esto lo vamos a analizar ahora con mi material de lectura en detalle. Pero les leo la primera parte. En la apuesta, hacia el final, Foucault cierra con una frase célebre, ¿no? Que quedó un poco marcada, digamos, ¿no? Dice: se trata de pensar el sexo sin la ley y a la vez el poder sin el rey. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir, acá está básicamente el corazón de la hipótesis del poder de Foucault. Es decir, ¿qué quiere decir pensar el sexo sin la ley? Bueno, tratar de pensar el sexo más allá de una codificación permitido-prohibido, porque la ley es prescriptiva, es una norma, por tanto, una norma permite o prohíbe determinadas acciones. Entonces Foucault quiere salirse de esta dinámica. No pensemos el sexo con la matriz legalista o con la matriz prescriptiva de qué está permitido o prohibido. Pensémosla desde otro lugar, a la sexualidad. Y también al poder sin el rey. O sea, pensemos el poder, ¿el rey qué es? El rey es el poder soberano, es la soberanía. Entonces, tratemos de pensar una lógica del poder más allá del poder soberano, del poder territorial, que es un poder que tiene derecho de muerte. O sea, ¿por qué? Porque el soberano tenía la potestad sobre quién vivía y quién moría en su territorio, ¿no? Desde la época de la esclavitud. Entonces, tratemos de pensar un poder distinto, más allá del poder soberano. Esto es lo que Foucault va a plantear a partir de sus 2 modalidades del poder, que según él aparecen en el siglo XVII y XVIII, que son la disciplina y la biopolítica, que es un poder distinto al poder soberano. El poder soberano no es que desaparece, por supuesto existe todavía, aún hoy existe. Las naciones son soberanas, por ende tienen poder territorial sobre su soberanía. Ahora, Foucault quiere tratar de pensar otras modalidades de poder que se cruzan con el poder soberano a veces no, pero otra forma. Entonces, esto es lo que quiero que nos centremos acá, ¿no? Pensar el sexo sin la ley y a la vez el poder sin el rey. Y lo último que tengo marcado es en la página 191, en Derecho de Muerte y Poder sobre la Vida, que es el último capítulo, hacia el final también, dice, esto es muy importante, ¿no? Dice: la sexualidad es una figura histórica muy real, y ella misma suscitó como elemento especulativo requerido para su funcionamiento la noción de sexo. Dice: no hay que creer que diciendo que sí al sexo se diga que no al poder. Se sigue, por el contrario, el hilo del dispositivo general de sexualidad. Si mediante una inversión táctica de los diversos mecanismos de sexualidad se quiere hacer valer contra el poder los cuerpos, los placeres, los saberes en su multiplicidad y posibilidad de resistencia, conviene liberarse primero de la instancia del sexo. Contra el dispositivo de sexualidad, el punto de apoyo del contraataque no debe ser el sexo deseo, sino los cuerpos placeres. Esta es una frase, es un párrafo extraordinario. Yo no me canso de leerlo. Pero acá hay varias cosas. En primer lugar dice: no hay que creer que diciendo sí al sexo se diga que no al poder. O sea, el sexo, tenemos que salir de esta dinámica emancipatoria, liberadora, de que si decimos que sí al sexo estamos diciendo no al poder. No, porque vamos a ver ahora el poder en términos productivos produce precisamente
dinámicas sexuales, produce identidades sexuales. Por tanto, es ilusorio decir que si uno afirma la sexualidad le dice no al poder, porque la sexualidad es un efecto del poder, del dispositivo, como vamos a ver ahora. En todo caso, tenemos que desarrollar otro tipo de estrategia, ¿no? Y cierra diciendo: contra el dispositivo de sexualidad, el punto de apoyo es el contraataque. El punto de apoyo no debe ser el sexo deseo. Tenemos que salir de este discurso del deseo y pensar a partir del cuerpo y el placer. Entonces, ahora sí, esto lo dejo porque por ahí vuelvo. Lo que tenemos que entender es qué es dispositivo, ¿no? ¿Qué es dispositivo? Acá tengo en mi material de lectura, y para entender qué es dispositivo y qué es dispositivo de sexualidad particularmente, vamos a ir al material, ¿no? Porque en el material articulo muy bien todo este capítulo cuarto de dispositivo de sexualidad. Así que voy a desarrollarlo con bastante detalle, eso. Porque, a ver, perdón, ahí está. Porque me parece que para entender lo que plantea Judith Butler, tenemos que primero entender cuáles son este concepto fundamental de Foucault. Porque Butler, si bien es una gran deudora de la filosofía de Foucault, a diferencia tal vez de Derrida, a diferencia de Deleuze, que son autores con los que tiene una posición un poco más ambigua, a veces toma algunos elementos, a veces no. Con Deleuze tiene fuerte divergencia respecto de esa filosofía afirmativa radical. Ella plantea que la negación es necesaria para el reconocimiento. Butler tiene un linaje, o es tributaria en cierto sentido de Hegel, cosa que Deleuze es muy anti-hegeliano, por lo menos en mi lectura. Lo mismo con el psicoanálisis lacaniano. En Deleuze y Guattari hay una visión mucho más conflictiva. Butler toma muchos elementos. Quiero decir, ahí hay muchos conflictos, ¿no? Con Foucault aparentemente no. O sea, con Foucault tiene un vínculo realmente muy, muy fuerte desde el punto de vista teórico. Sin embargo, va a marcar algunas divergencias respecto incluso al concepto de poder, del poder productivo. Para Butler hay una dinámica represiva del poder que es muy importante y que no hay que olvidar. Para Foucault, la represión no es que desaparece. La represión va a ser una táctica, es un procedimiento puntual, pero no podemos reducir el poder totalmente a una forma represiva, ¿se entiende? O sea, a veces tácticamente el poder necesita reprimir y lo hace, pero la forma en la que se desplaza y se desarrolla el poder no es represiva en sí. O sea, la represión es una función más, pero el poder funciona de manera productiva. El poder fabrica individuos. Esto lo dice en Vigilar y Castigar. Fabrica individuos. Ahora vamos a entenderlo. Entonces, para esto vamos a esta división entre apuesta, método. Ustedes ven que este capítulo cuarto de la voluntad de saber tiene estas partes: apuesta, método, dominio, periodización, ¿no? Y ahí veremos el concepto dispositivo y veremos un poquito alguna noción de disciplina y biopolítica del capítulo quinto. Entonces, vamos primero al tema de la apuesta. O sea, Foucault va a criticar, dice en su analítica del poder de Occidente, va a criticar la lectura, digamos, sobre el poder, que va a estar articulada a partir de las siguientes características, ¿no? Yo les leo primero todo y después lo explico. Dice: la lógica de censura. El poder impide que algo sea dicho. Esta es la visión, por así decirlo, tradicional del poder, entre comillas, tradicional, con la cual Foucault va a discutir y a la cual va a criticar. La primera característica es, el poder funcionaría por la lógica de censura. El poder impide que algo sea dicho. El segundo elemento, dice, es una relación negativa. Sexo y poder se niegan mutuamente. El poder le diría no al placer. La C es la instancia de la regla. El poder dicta al sexo su ley de lo prohibido y permitido. O sea, se piensa la sexualidad mediante la dinámica de la prohibición y lo permitido, ¿no? El D, como cuarta característica, el ciclo de lo prohibido. El sexo existe en la sombra y reprimido. El sexo sería algo así como reprimido, que no puede manifestarse plenamente, ¿no? Y el punto quinto, la unidad del dispositivo, dice: el poder sobre el sexo se ejerce igual en cualquier lado, es uniforme y masivo.
Y acá se pregunta Foucault, ¿por qué se acepta tan fácilmente esta concepción de poder? O sea, ¿por qué en general, esto se lo pregunta en el año 76, que es el texto, ¿por qué se acepta esta concepción de poder tan habitualmente? Y por tanto Foucault lo que va a decir es, bueno, hay que renunciar a esta visión negativa y jurídica del poder como ley, como prohibición, como libertad, como soberanía en términos soberanos. Y es un poder un poco deudor, es una lectura del poder contractualista que viene de la tradición liberal, pero también marxista, porque viene de la tradición represiva de entender el poder como opresión, freudo-marxista. Entonces, ahí un poco lo que planteamos es pensar el sexo sin ley y el poder sin rey, que es lo que yo recién leí esa cita. Entonces, lo primero que dice Foucault es esta visión tradicional, atravesada por la censura, la negación, la regla, lo prohibido. Bueno, hay que rechazar. Yo la rechazo. Y voy a proponer otra distinta. Y ahí aparece lo que él llama el método. La analítica de poder Foucaultiana parte de lo siguiente. Y ahora viene la visión propositiva, si ustedes quieren, ¿no? Dice, el poder para Foucault será una multiplicidad de relaciones de fuerza inmanente. El poder está en todas partes, viene de todas partes. Esto quiere decir el poder básicamente es una relación. El poder es el nombre que se le da, dice Foucault, por eso es nominalista, es el nombre que se le da a un tipo de relación estratégica entre dos o más individuos. Ahora, esta visión tiene ciertas características también, tiene 5 características. Primero, el poder se ejerce, no se comparte ni se arranca. El poder es un ejercicio, no es una posesión, no es una propiedad, no se comparte, no se arranca, es un ejercicio a través del cual nos impactamos mutuamente, ¿no? A veces y en general en diferentes posiciones. Uno puede ser gobernado, uno puede ser conducido, sobre uno se puede ejercer el poder o uno puede ejercerlo sobre otros, depende de la situación que se da. El punto 2 dice, las relaciones de poder son inmanentes a cualquier relación. Es decir, no hay ninguna relación que esté exenta de ser una relación de poder. Un vínculo entre un padre y un hijo es una relación de poder. Un vínculo entre un médico y un paciente es una relación de poder. Un vínculo entre un alumno, entre un profesor y un alumno, es una relación de poder. Un vínculo entre un presidente y sus subordinados es una relación de poder. ¿Se entiende? O sea, podemos pensar en la esfera estatal, en la esfera privada, en la esfera médica, en la justicia, donde ustedes quieran. Cualquier tipo de vínculo implica cierta asimetría, producto de una asimetría también de un saber que alguien tiene que yo no tengo. Un médico tiene un saber técnico, médico, científico, que yo no tengo. Y sobre ese saber ejerce su poder. Porque yo me dejo conducir, voy al médico y hago lo que el médico me dice. Bueno, eso es ejercer el poder sobre uno, ¿no? Sin violencia, sin coacción. ¿A través de qué? A través del conocimiento. ¿Se entiende? Este es un punto. El punto 3. El poder viene de abajo, desde los dominados a los dominantes. Dominados y dominantes entre comillas, porque Foucault trata de pensar fuera de esta lógica marxista. Entonces, lo que él va a decir es, el poder tenemos que entenderlo desde la capilaridad. Es decir, no es una visión piramidal, no es que alguien tiene todo en la punta de la pirámide y abajo nadie tiene nada. No, abajo de la pirámide también hay relaciones de poder. Si ustedes quieren pensarlo en términos de clase marxista, al interior de cada clase hay diferencias. Esta sería una idea, por ejemplo, ¿no? O sea, al interior de la clase proletaria hay diferencias entre los obreros de poder. Al interior de la clase burguesa también, al interior de la clase noble también. ¿Se entiende? O sea, es un poco romper con una visión en diagonal la lógica de clase. El punto D. Las relaciones de poder son intencionales, no subjetivas. O sea, no son decisiones de un sujeto individual, son cadenas vinculadas unas a otras. Es decir, la idea esta de que yo autónomamente tomo una decisión por sobre otro es cuestionada por Foucault. Lo que él va a decir es, bueno, en verdad, en tanto y en cuanto el poder es una red de relación, es una cadena intencional, sí, está bien, no puede ejercer su voluntad, pero la voluntad siempre aparece restringida en relación con el otro, como si fueran cadenas, ¿no? Entonces, no son tanto decisiones intencionales, no son tanto decisiones subjetivas,
¿no? Sí puede haber intenciones, pero no son subjetivas, son cadenas vinculadas unas a otras. Entonces, a ver, mi decisión está restringida en tanto en cuanto estoy vinculado a otro. El impacto tiene que ver con ese vínculo. Y por último, dice, el poder implica resistencia, no desde fuera, sino en el poder mismo. O sea, ¿puede haber una resistencia al poder o a esta dinámica de poder productivo? Sí, pero la dinámica es desde adentro. ¿Por qué? Porque afuera del poder no hay nada. ¿Se entiende? O sea, en tanto en cuanto todo el poder, en tanto en cuanto el poder es una relación, bueno, las sociedades son relacionales, afuera de esa relación no hay nada. Entonces, yo puedo resistirme, sí, pero no puedo resistirme al poder, porque el poder me produce. Me puedo resistir a una forma de ser conducido, una dinámica de poder. A una dinámica de poder le puedo poner otra dinámica de poder. Puedo decir, no, yo no quiero ser conducido así, no quiero que me gobiernes así. Les pongo un ejemplo más claro. O sea, yo puedo negarme a hacer un tratamiento, un médico me dice, vos tenés que hacer este tratamiento. Sí, me puedo negar. Puedo decir, no, no lo quiero hacer. ¿Puedo negarme a cómo me trata un médico y elegir otro? Sí, puedo elegir otro. ¿Se entiende? O sea, ahí vemos esa resistencia. No puedo salirme de la dinámica del sistema médico. O sea, el sistema médico existe. ¿Se entiende? No puedo hacerlo desaparecer. Puedo elegir no ir al médico, puedo elegir tratarme de otra manera, puedo elegir tratarme con otro profesional. Son diferentes tipos de conducciones en el marco del poder. Entonces, para Foucault no hay exterioridad al poder, nadie está fuera de una relación de poder. Esto, una nota a pie, si les interesa ampliar esto, yo tampoco quiero ampliar demasiado ahora porque no es un curso sobre el poder, pero si les interesa, en la tienda de curso virtual está mi curso Foucault y el poder, donde vemos en detalle toda la visión Foucaultiana del poder, que es fascinante, ¿no? Si les interesa ampliarlo, se pueden inscribir. Dicho esto, vamos un poco más. A partir de acá Foucault va a plantear lo que él llama las reglas del poder y el sexo, ¿no? Yo quiero que nos acerquemos a ver de qué manera esto impacta en el sexo y el dispositivo, porque eso nos interesa en relación con la noción de género. Entonces, dice las reglas del poder y el sexo, y habla de 4 reglas, ¿no? Que son las siguientes. Dice, la regla de inmanencia es la primera. Dice, si la sexualidad fue un dominio por conocer, fue porque las relaciones de poder lo instituyeron como objeto. O sea, es la forma de conocimiento. Dice, ¿por qué la sexualidad fue algo a ser dicho, a ser conocido? ¿Por qué la sexualidad fue un tema? Como plantea Foucault al comienzo de la historia de la sexualidad. Bueno, fue un tema porque las relaciones de poder la instituyeron como un objeto de conocimiento. Un objeto de conocimiento para la iglesia, un objeto de conocimiento para lo jurídico, para el aparato jurídico, para el saber psiquiátrico, el saber médico. Colocaron en la sexualidad un foco de interés, un objeto. El segundo es la regla de variaciones continuas. Dice, no buscar quién tiene y quién no tiene el poder de la sexualidad, buscar las modificaciones. O sea, tratemos de no pensar con esto de quién lo tiene, quién tiene poder y quién no tiene poder en el plano sexual, sino ver las modificaciones, ¿no? Porque en definitiva, todos vamos a ejercer el poder y padecerlo en diferente momento, ¿no? Entonces pensemos en términos de variaciones continuas. El poder. Luego, la regla de doble condicionamiento. Dice, el poder se apoya en estrategias precisas y en tácticas que las hacen funcionar. Doble condicionamiento por esto, dice, ¿no? El poder tiene un condicionamiento estratégico y tiene un condicionamiento táctico, ¿no? La estrategia y la táctica. La estrategia, esto es algo que, para entenderlo, es muy simple, ¿no? Pensemos en el deporte. Pensemos en el fútbol, en cualquier deporte, ¿no? Cualquier deporte tiene una estrategia y una táctica. Una estrategia es cuál es la finalidad, qué es lo que yo quiero lograr. Y la táctica es cómo lo voy a lograr, cómo me voy a mover, cómo voy a atacar. La estrategia es lograr determinado fin. Bueno, tácticamente, ¿cómo logro ese fin? Yo quiero ganar una batalla. Yo quiero ganar una elección. Bueno, ahora, ¿cómo logro eso? Bueno, y ahí aparece la táctica. Tácticamente tengo que moverme así. Tácticamente tengo que aliarme con estos. Tácticamente tengo que hacer esto. Entonces, lo que está diciendo Foucault con esta regla de doble condicionamiento es que el poder se apoya en estrategias precisas, en fines precisos y en tácticas que la hacen funcionar.
Y por último, la regla de polivalencia táctica dice de los discursos: el sexo no es una proyección del mecanismo de poder. Acá lo que quiere decir Foucault es que tratemos de dejar de pensar al sexo también como una mera repetición, como un mero espejo de ciertas formas de poder, ¿no? A ver, un ejemplo claro de esto es: tratemos de pensar a partir como, digamos, hay que intentar pensar por fuera de esta visión estatalizante del poder, que es un poco esto, ¿no? El sexo sin ley y el poder sin el rey. O sea, ¿qué es el sexo sin la ley? Bueno, tiene que ver con esto de polivalencia táctica, ¿no? El sexo no es una proyección del mecanismo de poder. El ejemplo más palmario de esto es: no pensemos, por ejemplo, a el Estado como un papá, ni al papá como el Estado, ni al papá de una familia como el Estado. O sea, esta es la polivalencia táctica. No hay analogías. El Estado funciona de una manera distinta al padre, y el padre lo mismo, no funciona como el Estado. O sea, entonces tratemos de no proyectar una dinámica de poder en una esfera, por ejemplo la estatal, a lo íntimo, o al revés, de lo íntimo a lo estatal, ¿no? Esto es un poco lo que él quiere plantear. Entonces, por tanto, la visión tradicional del poder está opuesta a la analítica Foucaultiana, nos permite plantear diferentes oposiciones. El poder tradicional se plantea en términos de ley, de lo prohibido, de la soberanía, ¿no? Del derecho, mientras que la visión del poder de Foucault se plantea en términos de objetivos, de eficacia táctica, de relaciones de fuerzas móviles y múltiples con efectos globales y en términos estratégicos. Ahora vamos un poco, esto respecto al poder, creo que queda claro, más o menos, esta visión productiva, no represiva. El sexo en el dispositivo de saber-poder. De acuerdo a Foucault, desde el siglo XVIII, se determinan 4 dominios donde vemos esto, ¿no? Hay 4 dominios donde aparece esta visión de poder tal como la planteamos en relación con el sexo. Primero, lo que se llama la histerización del cuerpo de la mujer, que supuestamente la leen como los psiquiatras, ¿no? Y los expertos la leen como saturada de sexualidad. La pedagogización del sexo del niño: aparece en campañas fuertemente en el siglo XVIII, pero sobre todo XIX, campañas antimasturbación, de control de masturbación en los niños. La socialización de la procreación, de la reproducción, y la psiquiatrización del placer perverso, ¿no? De placeres que serían perversos o placeres que son patologizados, ¿no? Hay una patologización. Entonces, estos son 4 elementos a través de los cuales, según Foucault, se piensa, desde el punto de vista del poder, la sexualidad. La mujer histérica, el niño onanista, la socialización de la procreación, o sea, es necesaria la procreación en términos sociales, y la psiquiatrización de determinados placeres anormales, entre comillas, que son considerados perversos. Entonces, es por ello que vamos llegando de a poco a la idea de que la sexualidad es un dispositivo. Ahora voy a explicar bien esto. Así como el matrimonio es un dispositivo de alianza con reglas de lo permitido y lo prohibido. Antes de entrar en esto, la parte que se llama periodización, Foucault dice lo siguiente. Dice: en el siglo XIX surge, según el filósofo, la teoría de que hay en nosotros un elemento peligroso que conviene temer, que es nuestra sexualidad. O sea, la sexualidad, esto lo piensa muy bien Foucault en los cursos del Collège de France, en el poder psiquiátrico, en los anormales, sobre todo en el poder psiquiátrico y los anormales, la idea de que tenemos un instinto, hay un instinto sexual que es peligroso, que hay que domar, que si no se lo doma, uno puede terminar siendo un perverso y un criminal, digamos, ¿no? Y ahí aparecen precisamente diferentes disciplinas que van a tratar de entenderlo y de domarlo: la psiquiatría, etcétera, ¿no? Este instinto es peligroso. El psicoanálisis entonces emergerá como teoría de la ley del deseo, como técnica para eliminar los efectos de lo prohibido. El psicoanálisis, igual para Foucault, esto es una crítica que él le hace al psicoanálisis, va a ser funcional a la hipótesis represiva. Él dice: bueno, al ser su función liberar lo escondido y reprimido, en rigor persistirá en la misma matriz confesional. Él dice: bueno, si se mantiene esta dinámica de lo permitido y lo prohibido, en verdad no está liberando nada, porque está permitiendo o está manteniéndose en la misma matriz de la cual pretende criticarla y no la critica. Entonces es importante que entendamos, y ahora sí, qué es dispositivo y qué es dispositivo de sexualidad. Dicho ya con lo del poder que dijimos,
y con esta aproximación del poder de esta manera a la sexualidad, la histerización, la pedagogización, psiquiatrización, ¿qué es el dispositivo? Se los leo. El dispositivo es la red de relaciones que se pueden establecer entre elementos heterogéneos, ¿no? Discursos, instituciones, reglamentos, arquitecturas, leyes, medidas, enunciados, lo dicho y lo no dicho, ¿no? Un dispositivo establece el nexo, la naturaleza del nexo posible entre estos elementos heterogéneos, cumple una función estratégica y se define por su constitución. Lo explico con otras palabras. El dispositivo es un concepto técnico muy importante para Foucault en la década del 70, que básicamente tiene que ver con esta visión del poder productivo. O sea, el poder produce. Muy bien. Si el poder produce, ¿qué quiere decir producir? Quiere decir constituir. Quiere decir fabricar. Quiere decir formar. Muy bien. ¿A través de qué constituye y forma el poder? A través de dispositivos. Hay diferentes tipos de dispositivos. El dispositivo disciplinario es un tipo. La prisión es un dispositivo disciplinario. La escuela también. El ejército también. Hay dispositivos de seguridad o securitarios. Por ejemplo, la vigilancia ambiental. Por ejemplo, una cámara de seguridad, si ustedes quieren también. Por ejemplo, la gestión de riesgos de la cosecha. Y hay un dispositivo que se llama de sexualidad que forma identidades sexuales normales, identidades sexuales anormales, que es el que da cuenta de la sanidad de la identidad sexual y que patologiza y psiquiatriza otro tipo de identidades que están por fuera de ese dispositivo. Entonces, para poner un ejemplo muy claro, que yo creo que ayuda, un dispositivo, si la prisión es un dispositivo disciplinario, ¿qué forma, qué constituye la prisión? El preso. El preso no existe por fuera de la prisión. Esto es una obviedad, parece una obviedad, pero no lo es tal, porque ustedes piensen lo siguiente. Si hablamos del dispositivo como una red de relaciones de elementos heterogéneos, ¿no?, que se juntan, que convergen y que se establece un nexo con cierta función estratégica, la prisión, si es un dispositivo, ¿qué elementos heterogéneos junta la prisión? Por ejemplo, la ley. Por ejemplo, el Código Penal. Por ejemplo, una arquitectura, que es una arquitectura panóptica, tal como lo describe Foucault en Vigilar y Castigar. Por ejemplo, el reglamento de la prisión. Pues, entonces, lo que ustedes vayan poniendo todo esto en relación. El Código Penal, más la arquitectura panóptica, más el Código de Conducta de la prisión, el reglamento, ¿no?, más toda la arquitectura de las celdas. Bueno, pongan en relación los discursos con los no discursos, discursos con arquitecturas. Juntan todo eso y tenemos un dispositivo, en este caso, llamado prisión, y que genera un tipo de subjetividad que se llama preso. El preso es un efecto del Código Penal, es un efecto del panóptico. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el alumno en la escuela. Entonces, el dispositivo es constitutivo, constituye un tipo de subjetividad, un tipo de conducta, un tipo de comportamiento y una identidad también, preso, que es producto de esa relación. Esto queda claro con el dispositivo disciplinario. El dispositivo de seguridad es distinto, porque el dispositivo de seguridad no requiere el encierro. No voy a entrar ahora en esto porque no es un curso sobre diferentes tipos de dispositivos. Quiero que lleguemos al dispositivo de sexualidad. Entonces, acá lo que estamos entendiendo es que si el dispositivo es constitutivo, constituye, es un concepto muy importante para la teoría productiva de poder. Si decimos que hay un dispositivo de sexualidad, estamos diciendo que la sexualidad está siendo constituida. Si el dispositivo constituye, es una red de relaciones de elementos heterogéneos que constituye y que produce, la hipótesis de Foucault es que la sexualidad es producida. No hay nada natural en ello, hay una producción. Les leo entonces la noción de dispositivo de sexualidad. La sexualidad es un dispositivo que las sociedades occidentales modernas han inventado a partir del siglo XVIII, a partir de la cual Foucault da cuenta de su analítica del poder. La sexualidad, según Foucault, no parte de una hipótesis represiva, como ya vimos, sino por el contrario, de la proliferación de discursos sobre las sexualidades polimorfas. Para Foucault, la sexualidad es una prolongación de su analítica del poder y de los juegos de verdad. Por ello es ilusorio denunciar una represión de la sexualidad por parte de las relaciones de poder. La relación de poder ya está inserta en nuestros deseos y no es exterior.
Nuestro deseo no es puro ni coaccionado por el poder. Entonces Foucault está en desacuerdo con esta idea de que de que la sexualidad es reprimida. No, la sexualidad es producida. Es producida por un dispositivo que produce y clasifica formas sexuales, por así decirlo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces uno podría decir, bueno, el preso es un efecto de la prisión. ¿Hay un análogo de esto a la sexualidad? Si la sexualidad es un dispositivo que las sociedades occidentales constituyen a partir del siglo XVIII y XIX, ¿no? Y que la sexualidad no está siendo reprimida, sino está siendo producida. Bueno, ¿qué tipo de resultado, qué tipo de producto nos da el dispositivo de sexualidad? Las identidades sexuales, normales y anormales. Lo que el dispositivo de sexualidad va a delimitar es, bueno, este tipo de identidad, la heterosexual, es una identidad normal, es sana. Por tanto, las que quedan por fuera del dispositivo de sexualidad van a ser consideradas anormales, van a ser psiquiatrizadas, van a ser patologizadas, van a ser perversas. La homosexualidad, la bisexualidad, la transexualidad y todas las otras, ¿no? Lo que es el fetichismo, todas las otras que queden por fuera van a ser psiquiatrizadas. Esto aparece en el siglo XIX, sobre todo, donde se ven muchos manuales de psiquiatrización, clasificaciones. Por ejemplo, uno es la Psychopathia Sexualis de Krafft-Ebing, donde clasifica cada uno de los comportamientos sexuales que son parafilias, según Krafft-Ebing, es decir, que son anormales. Entonces, el dispositivo de sexualidad lo que produce, lo que constituye son identidades sexuales, sobre todo una identidad sexual que es normal, o que es normal según ese punto de vista, que es la heterosexual, que está en función de un aparato procreativo, reproductivo, productivo también, tiene que ver con el capitalismo, por supuesto también. Entonces, uno podría decir que así como el preso es un efecto del dispositivo disciplinario, el heterosexual, la identidad heterosexual es un efecto del dispositivo de sexualidad. Pero también la identidad homosexual, bisexual, transexual, que serían identidades anormales, que deben ser corregidas, que deben ser que son patologizadas y que son psiquiatrizadas. ¿Se entiende? Esta es la idea. Ahora, no es tanto que la identidad es reprimida, es producida y clasificada en un sentido como normal o anormal. Y sobre eso sí, se montan diferentes estrategias y diferentes formas. Esto nos interesa a nosotros, esta dinámica productiva del dispositivo. Entonces, ¿por qué Foucault está diciendo que el psicoanálisis es funcional a la hipótesis represiva? Bueno, primero porque sigue partiendo de esta dinámica de que el deseo es algo a ser dicho, que está en lo oculto, que debe ser arrancado, que es reprimido. Bueno, y él está en desacuerdo con eso, ¿no? Y por otra parte que Foucault, como ven, piensa con esta otra dinámica, con la dinámica productiva a partir del dispositivo. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer es, a ver, no podemos salir por fuera del poder, según Foucault, no. En todo caso, lo que podemos hacer es pensar desde otro lugar. Si el dispositivo tiene que ver con la reafirmación de identidades, bueno, tratemos de criticar la identidad no a partir del deseo, sino a partir de la creación de placeres que estén por fuera de ese dispositivo. Y acá es donde aparecen ciertos conflictos de Foucault con las políticas identitarias. Porque, a ver, uno podría decir, bueno, ¿por qué querés reafirmar tu identidad si tu identidad sexual es producto de un dispositivo? Ese dispositivo determina que una identidad es normal y anormal. Entonces, si vos sos homosexual, si sos homosexual, cuando la homosexualidad era considerada anormal, estás luchando para que te incluya el dispositivo en un sentido de normalidad. ¿Se entiende lo que quiero decir? Cuando en verdad Foucault dice, bueno, más que plantear esto en términos de normalidad o anormalidad, de psiquiatrización, no psiquiatrización, etc., pensemos por fuera de esta dinámica, ¿no? Pensemos por fuera de esta dinámica de lo normal y anormal. Esto es toda una discusión muy interesante, ¿no? Que incluso es política. Pero bueno, queda claro entonces, ¿no? ¿Qué es dispositivo? ¿Qué es dispositivo de sexualidad? Después, a ver, en mi material hablo de derecho de muerte, poder sobre la vida, del poder y del biopoder. Me parece que un poco me voy, pero
Se los leo rápidamente. Bueno, Foucault lo que plantea en el capítulo quinto es esta noción de derecho de muerte y poder sobre la vida. Lo que él va a decir es que, ¿qué era el derecho de muerte y poder sobre la vida? Bueno, era una potestad que tenían, es una vieja figura del derecho romano, digamos, ¿no? De la patria potestas, que el derecho romano daba cuenta de que se podía disponer de la vida de los hijos, ¿no? Y de los esclavos, de quitarla. Bueno, según Foucault, a partir del siglo XVII y XVIII, sí, a partir del siglo XVII y XVIII, van a aparecer dos modalidades nuevas de poder, sobre todo una del siglo XVIII, que más que quitar la vida, hace vivir y rechaza hacia la muerte, que es el biopoder. El biopoder es un poder sobre la vida, ¿no? Que se los leo literalmente, dice, se reemplaza en la modernidad, según Foucault, por el hacer vivir y rechazar hacia la muerte. La vida es donde el poder se establece. Esto es lo que se llamará biopoder. O sea, el poder se hace cargo de la vida biológica, de los individuos y de la población. Entonces ahí es donde pasamos del poder soberano, que tenía la potencia de muerte, la patria potestas, digo, el rey tenía poder sobre sus súbditos, digamos, poder de muerte, lo podía matar, digamos, ¿no? Pasamos a lo que es el biopoder a partir del siglo XVII, que no es un poder de muerte, es un hacer vivir y en todo caso dejar morir. Pero no tanto un hacer morir, es un hacer vivir, no un hacer morir, ¿no? Que es la administración y la gestión de la vida biológica de la población y de los individuos. Y ahí la disciplina y la biopolítica funcionan como dos modalidades. La disciplina lo va a hacer respecto de la normalización de los cuerpos, las conductas individuales, al interior de instituciones disciplinarias como la prisión, por ejemplo, la escuela, el servicio militar, pero sobre todo es una anatomopolítica, una política que se apoya en la anatomía, en los cuerpos individualizados, digamos, ¿no? Mientras que la biopolítica se encarga de gestionar no los individuos, sino las poblaciones, ¿no? Es la gestión de la vida biológica de la población y se aplica sobre el cuerpo humano, dice, cuyos soportes son procesos biológicos, ¿no? La biopolítica, diferente de la disciplina, aparece un siglo después, en el siglo XVIII, va de suyo con la constitución del Estado-Nación y tiene que ver sobre todo también con la gestión en términos de grupos poblacionales. Un ejemplo de la biopolítica es un censo, ¿no? Un censo es una acción, es una política pública, si ustedes quieren, que da cuenta de esto, de la gestión de la vida biológica de la población. O sea, primero hay que determinar diferentes cortes etarios, sexuales, etcétera, para determinar tasas de natalidad, de mortalidad, ¿no? Para tomar ciertas decisiones. O sea, pero eso se aplica sobre la población. ¿Se entiende lo que quiero decir? No es tanto sobre el cuerpo individual, por supuesto que al final es el cuerpo individual, pero no hay un acercamiento en términos individuales como en la prisión, a cada preso, sino hay un acercamiento a grupos poblacionales, por ejemplo, mujeres, por ejemplo, hombres, ¿eh? Por ejemplo, mayores de edad, por ejemplo, adultos mayores, por ejemplo, grupos etarios, ¿se entiende? Eso se hace para gestionar poblaciones. Y esto fue muy efectivo. Pensemos, no sé, una gestión, un ejemplo reciente, el ejemplo de las vacunas, una campaña de vacunación, es una acción biopolítica benéfica. Ya. Para Foucault, la biopolítica no necesariamente es negativa, incluso hasta puede ser muy positiva. Es el hacer vivir, es hasta proteger la población. Por supuesto que hay ejemplos también negativos, o sea, el rechazar hacia la muerte implica un dejar morir. Los campos de concentración también fueron una acción sobre la población, sobre un grupo poblacional, obviamente con una finalidad de eliminación, de destrucción, ¿se entiende? Pero la biopolítica per se no es ni buena ni mala, depende de la finalidad. Pero acá nos estamos yendo. Acá me interesa entonces volver, un poco ya con esto cerramos el material. La modernidad se inventa según Foucault. En la modernidad se inventa, según Foucault, el dispositivo de sexualidad. Esto es lo que nos importa. Modernidad, siglo XVIII, que nos hace creer que nuestra liberación consiste en confesar nuestro secreto, nuestra verdad oculta. Esto es lo que Foucault está en desacuerdo. O sea, en verdad no hay nada que confesar, porque uno es producido por ese dispositivo de sexualidad. La identidad de uno sexual es producida por ese dispositivo de sexualidad. Entonces, no hay nada que confesar, porque uno es un efecto de ese dispositivo de sexualidad. Está todo bastante transparente, es todo bastante claro, digamos, ¿no?
Entonces, liberarnos no es emanciparnos en el sentido de liberar nuestro deseo, porque nuestro deseo está constituido por ese dispositivo de sexualidad. Más bien a ese dispositivo tenemos que ponerle esa dinámica, como recién leíamos, de cuerpo-placeres, ¿no? Esto que yo recién decía. Acá, en Derecho de Muerte y Poder sobre la Vida, contra el dispositivo de sexualidad, el punto de apoyo de contraataque no debe ser el sexo-deseo, sino los cuerpos y los placeres. ¿Por qué? Porque los cuerpos y los placeres lo que van a hacer es, bueno, un poco establecer una cuña en esa dinámica de la identidad. No importa la identidad, los cuerpos placeres van a destruir el concepto de identidad sexual. ¿Se entiende? O sea, no importa, si importa la creación del placer, no tanto la emancipación del deseo, porque el deseo está matrizado por este dispositivo. Este es el punto. Por eso, ahí aparece el conflicto de Foucault con las políticas identitarias, en el sentido de decir, bueno, si uno quiere lograr ciertos derechos, tiene que afirmar su identidad. Y la identidad es producto del dispositivo. O sea, soy homosexual, quiero tener derechos, quiero casarme, por ejemplo. Está bien, eso está perfecto. Pero no podemos quedarnos ahí, dice Foucault, porque eso es un efecto del dispositivo. La identidad sexual es un efecto del dispositivo. Porque las identidades sexuales no existen sino hasta el siglo XIX. En 1860 aparece la identidad homosexual, heterosexual. Es producto de esta dinámica. En la antigüedad no existía el concepto de identidad sexual. En el medioevo tampoco, existían otro tipo de categorías. Entonces, la noción de identidades sexuales que hoy proliferan por todos lados, parece algo que existió siempre, pero no es así. ¿Se entiende? Entonces, luchar por una identidad sexual, en el fondo, para Foucault, es luchar por la afirmación de este dispositivo que te produce. Entonces, ¿por qué voy a luchar por esto? Está bien, uno podría decir, es necesario en un plano, si ustedes quieren, en un plano, no sé, normativo. Sí, porque te guste o no, nos guste o no, vivimos en sociedades y las sociedades tienen leyes y las leyes nos reconocen. Entonces, si no sos reconocido, sos considerado un ciudadano de segunda. Y estás en riesgo. Entonces, bueno, no podría decir, bueno, en ese plano es necesario. Pero no podemos quedarnos, según Foucault, solamente en ese plano, porque ese plano es la afirmación de un dispositivo de sexualidad. Punto. Bien. Vamos ahora a ver si podemos trabajar un poquito con Butler, con el género en disputa. Acá yo marqué algunas partes donde Butler menciona a Foucault para que vean cómo opera esto. Por ejemplo, en la página 47 de Sujetos de Sexo, Género, Deseo, en el capítulo primero, que a mi juicio es el capítulo... Yo sí, tienen que leer algo, a ver, lean todo el género en disputa, es un libro extraordinario, pero siempre recomiendo leer los dos prefacios, el del 90 y 99 y el primer capítulo, porque ahí está realmente la hipótesis de Butler bien concentrada. Entonces vean lo que dice. Dice Foucault, en la página 47, Foucault afirma que los sistemas jurídicos de poder producen a los sujetos a los que más tarde representan. Es esta visión productiva de poder. Las nociones jurídicas de poder parecen regular la esfera política únicamente en términos negativos, es decir, mediante la limitación, la prohibición, la reglamentación, el control y hasta la protección de las personas vinculadas a esa estructura política, de la operación contingente y retractable de la elección. No obstante, los sujetos regulados por esas estructuras, en virtud de que están sujetas a ellas, se constituyen, se definen y se reproducen de acuerdo con las imposiciones de dichas estructuras, ¿no? Acá estaría un poco diciendo, estaría abonando, estaría de acuerdo Butler con esta visión productiva que se verifica en la esfera jurídica, por ejemplo, ¿no? Los sistemas jurídicos producen a los sujetos que más tarde representan, ¿no? Ahí estamos de acuerdo. Ahora, lo que le va a interesar a Butler es, bueno, ¿y esto cómo lo podemos ver? Foucault no dice nada con respecto de género, O sea, Foucault nunca trabaja el concepto de género. Lo que va a hacer Butler, y esta es la operación interesante, es que va a aplicar esta dinámica productiva del dispositivo de poder, del dispositivo de sexualidad, al campo del género, al campo de la masculinidad, la feminidad, a lo que va a llamar también el reglamento de género. O sea,
Si hay una producción, bueno, ¿cómo se produce la feminidad? ¿Cómo se produce la masculinidad? ¿Mm? ¿Qué tipo de asignación aparece en relación con esa producción? En la página 54 dice, la hipótesis de un sistema binario de géneros sostiene de manera implícita la idea de una relación mimética entre género y sexo, en la cual el género refleja el sexo y de lo contrario está limitado por él. O sea, esta idea de que el sexo sería la dimensión biológica y la dimensión biológica impacta en la dimensión, si ustedes quieren, no sé, social, cultural, de las prácticas masculinas o femeninas. O sea, hay una determinación de lo biológico que impacta en lo cultural. El sexo, si es una dimensión biológica, impactaría en el género como una dimensión cultural de lo masculino y lo femenino, siempre pensando en términos binarios, ¿no? Dice, cuando la condición construida de género se teoriza como algo completamente independiente del sexo, el género mismo pasa a ser un artificio ambiguo, con el resultado de que hombre y masculino pueden significar tanto un cuerpo de mujer como un cuerpo de hombre, y mujer y femenino tanto uno de hombre como uno de mujer. Entonces acá lo que está planteando Butler es, bueno, ¿y qué pasa si empezamos a teorizar el género independientemente del sexo? Si empezamos a teorizar la feminidad y la masculinidad independientemente de la raíz biológica, de lo que supuestamente el sexo determina. Entonces vean lo que dice un poco más adelante. Acá hay una pregunta que es muy importante. Dice, ¿podemos hacer referencia a un sexo dado o a un género dado sin aclarar primero cómo se dan uno y otro a través de qué medios? Al fin y al cabo, ¿qué es el sexo? ¿Es natural, anatómico, cromosómico u hormonal? ¿Y cómo puede una crítica feminista apreciar los discursos científicos que intentan establecer tales hechos? Y al final dice, no debe ser visto únicamente como la inscripción cultural del significado en un sexo predeterminado, un concepto jurídico, esto lo dice con respecto al género, sino que también el género debe indicar el aparato mismo de producción mediante el cual se determinan los sexos en sí. Como consecuencia, el género no es la cultura, no es a la cultura lo que el sexo es a la naturaleza. O sea, hay que romper esta asociación de que sexo es natural, es biológico, y género es cultural, digamos, ¿no? No, hay que romper esta dicotomía. Dice, el género también es el medio discursivo cultural a través del cual la naturaleza sexuada, o un sexo natural, entre comillas, se forma y establece como prediscursivo. O sea, si lo traduzco en mi posición, en mi lectura, lo que estaría diciendo Butler acá es, a ver, la definición del sexo como lo natural, o lo que el sexo o lo que el sexo determinaría como lo natural, es una operación cultural también. Lo cual es muy cierto, digamos, ¿no? A ver, ¿quién define qué es natural y qué no es natural? La cultura. ¿Se entiende? O sea, y sí. ¿Cómo definimos cuando algo es natural y cuando algo no es natural? Esa operación de definición de lo natural y no natural es una operación cultural. Entonces, si el género es un concepto cultural, en verdad no es que el sexo determina el género, sino es que el género determina el sexo. La lectura que tenemos de qué es lo masculino y qué es lo femenino determina la lectura que tenemos sobre los cuerpos, sobre los órganos. ¿Se entiende? ¿Por qué tenemos que pensar que el pene es un órgano masculino y la vagina es un órgano femenino? ¿Por qué? Eso sería una interpretación para Butler. Eso es una interpretación. La interpretación es cultural. Puede haber feminidad que tenga pene y puede haber masculinidad que tenga vagina. Para Butler sí. Porque lo que está haciendo es disociar este elemento del otro. Más bien al revés. Hay una lectura binaria del género que determina que la masculinidad tiene que ver con el pene y la feminidad con la vagina. Y lo que Butler va a decir es no es así. Podemos pensar en otra. No hay una determinación biológica del sexo en el género. Más bien al revés. Es el género el que determina una lectura puntual sobre el sexo, ¿no? Es dar vuelta. Pero acá vean ustedes cómo hay una producción también. Esto tiene que ver con lo que venimos diciendo del dispositivo de sexualidad de Foucault. Hay una producción discursiva, cultural, que impacta en cómo se leen los cuerpos,
cómo se lee un cuerpo masculino y cómo se lee un cuerpo femenino. Este es el punto. Bueno, después acá tengo, había marcado algo, pero esto lo vamos a pasar. Vamos acá al tema de la identidad, quiero ver si tengo algo más de Foucault, porque si no, tal vez esto lo dejo para la próxima. A ver si tengo alguna marca más respecto de Foucault. Acá está, por ejemplo, en la página 167, Prohibición, psicoanálisis y la producción, dice: la crítica de Foucault a la hipótesis de la represión en la historia de la sexualidad, bueno, un poco plantea lo que yo dije hoy, ¿no? Afirma que la ley estructuralista puede verse como una formación de poder, puede entenderse que la ley crea o despierta el deseo que presuntamente reprime. Dice: el objeto de la represión no es el deseo, al que considera su objeto aparente, sino las numerosas configuraciones de poder en sí, cuya pluralidad misma trasladaría la supuesta universalidad y necesidad de la ley jurídica o represora. Bueno, acá un poco repone lo que yo dije, estaría de acuerdo. En la página 193, Actos corporales subversivos, dice Butler, también leyendo el primer tomo de la historia de la sexualidad, dice: según Foucault, el cuerpo no es sexuado, en algún sentido significativo previo a su designación dentro de un discurso a través del cual queda investido con una idea de sexo natural o esencial. El cuerpo adquiere significado dentro del discurso solo en el contexto de las relaciones de poder. La sexualidad es una organización históricamente concreta de poder, discurso, cuerpos y afectividad. Como tal, Foucault piensa que la sexualidad genera el sexo como un concepto artificial que de hecho amplía y disimula las relaciones de poder que son responsables de su génesis. ¿Se entiende? O sea, acá estaría bastante en línea con lo que plantea Foucault. Ella está llevando esta operación al campo del género. Lo que está diciendo es, bueno, no es, la idea esta de que el sexo es algo natural, es en verdad una operación, según el punto de vista de Butler, es una operación del género. El género produce el sexo. De igual manera que, como tal, Foucault piensa la sexualidad genera el sexo como un concepto artificial. Vean lo que dice. Como tal, Foucault piensa que la sexualidad genera el sexo como un concepto artificial que amplía y disimula relaciones de poder. Digo, para Foucault la sexualidad genera el sexo. Para Butler, el género genera el sexo. Pero el sexo no es natural. El sexo es una constitución, es una producción de un dispositivo, del dispositivo de sexualidad. Y en el caso de Butler, es una producción del reglamento de género, que establece ciertas características supuestas. A ver si encuentro algo más sobre alusiones directas a Foucault. Acá, por ejemplo, en la página 264, dice, y esto tiene que ver con lo que dijimos, dice: en cierto sentido, vigilar y castigar puede considerarse el intento de Foucault por reescribir la doctrina de interiorización que Nietzsche explicó en la genealogía de la moral. Sobre el concepto de descripción, entre los presos, afirma Foucault, la táctica no ha sido reprimir sus deseos, sino obligar a sus cuerpos a significar la ley prohibitiva como su esencia, su estilo y su necesidad. Esa ley no se interioriza literalmente, sino que se incorpora con el resultado de que se crean cuerpos que significan esa ley en el cuerpo y a través de él. ¿Entiende? O sea, está describiendo el proceso de producción de un preso a partir de la prisión mediante la interiorización de la norma. El preso interioriza la norma, se porta bien, por las dudas, porque puede ser vigilado. Podemos hacer lo mismo en el campo de la sexualidad y del género. O sea, uno interioriza la norma de la masculinidad a la cual fue asignado, según Butler. ¿Se entiende? Por eso es similar. O sea, a vos te asignan masculino, femenino, digamos, en el nacimiento, y ese acto performativo de habla, ese acto performativo del médico, del obstetra, del aparato médico, judicial después, impacta en tu conducta y hace que vos interiorices esa masculinidad o feminidad a la cual fuiste asignada. Ahí no hay ningún tipo de acto voluntario, o sea, hay una performatividad en el sentido que otro te dijo: sos varón, sos nena. Y uno interioriza esa norma y por tanto debe cumplir ese reglamento de género social. ¿Qué pasa si no lo cumple uno? Bueno, se expone a riesgos, a ser hostigado, al castigo,
al castigo incluso penal, digamos, ¿no? Por hacer o por tener comportamientos o conductas divergentes con la asignación que tuvo originariamente. ¿Se entiende? Bueno, acá lo está un poco comparando con la conformación del preso, ¿no? Con la incorporación, con la interiorización de la norma, en este caso con la norma de género, según Butler, ¿no? Bueno, después tenemos todo el tema de la parodia y de la drag queen. Eso lo voy a dejar para la próxima clase, porque eso lo vamos a ver en detalle en la próxima clase. Me parece que estamos bien. Por hoy estamos bien, 1 hora 5. Tenía algunas cosas de Eric Martí también para citar acá, pero bueno, no quiero tampoco apabullarlo, ¿no? La próxima clase vamos a seguir igual con Foucault y con Butler, pero vamos a entrar en otro texto que es El nacimiento de la biopolítica y ahí vamos a valernos un poquito más de Martí también. Fin de la clase, espero que les haya interesado, que les haya gustado. Me parece que hicimos todo este recorrido bastante bien de Foucault a Butler. Vemos cómo el dispositivo termina formando la sexualidad y el género particularmente, así que aportes, preguntas, consultas, comentarios, todo siempre lo pueden hacer en el foro de la cursada, allí me encuentran. Y bueno, la seguimos en la próxima clase. Véanla como una continuidad, la próxima clase directa de género y filosofía francesa aquí en Cursa Virtual. Les mando un gran abrazo y un beso.